La mañana de la lectura del testamento de mi hijo, mi nuera saboteó mi coche. Estaba a punto de heredar 40 millones de dólares y yo era el único obstáculo. Pero en lugar de llamar a la policía, llamé a mi mecánico. Entró en la oficina pensando que iba a ganar una fortuna. Lo que recibió fue cadena perpetua. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad la ves. El nudo de mi corbata era como una soga, un último y sofocante recordatorio del sombrío propósito del día. Me paré frente al espejo del pasillo, alisando la seda oscura contra el blanco impecable de mi camisa, pero mi reflejo no me ofreció ningún consuelo. El rostro que me devolvía la mirada era el de un padre afligido, marcado por líneas de dolor que se habían profundizado desde la muerte de mi hijo Leo. Hoy era la lectura de su testamento, una formalidad legal que parecía otro funeral, otra palada de tierra en una herida que nunca sanaría. Tenía las llaves en la mano. Su peso metálico era un ancla pesada que me arrastraba hacia un futuro que no quería. Solo tenía que superar esto, por Leo. Mientras caminaba hacia el garaje, un grito frenético rompió la quietud de la mañana. «Arthur, Arthur, para, no arranques ese motor». Me giré y vi a mi vecino, el señor Davis, un hombre de casi 60 años, corriendo por su césped perfectamente cuidado con una urgencia que me alarmó. Estaba sin aliento cuando llegó a mi entrada, con la mano agarrando una punzada en el costado. «No te subas a ese coche», jadeó, señalando con un dedo tembloroso hacia mi garaje. Fruncí el ceño, confundida. «Davis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?» Se tomó un momento para recuperar el aliento, con los ojos abiertos de par en par por el miedo genuino. «Anoche», empezó en voz baja y seria, «sobre las 2 de la mañana, mi perro ladraba, así que miré por la ventana. Vi a alguien junto a tu coche. Era tu nuera, Clara». Mi corazón empezó a latirme con fuerza, lento y pesado, contra las costillas. «Tenía el capó abierto», continuó. «Estuvo ahí dentro unos 15 minutos, trasteando con el motor. Sé lo que vi, Arthur». El señor Davis era un policía retirado, un hombre cuyas observaciones eran tan agudas y fiables como sus setos meticulosamente podados. Su entrenamiento nunca lo había abandonado. «No se estacionó en tu entrada», añadió con mirada acerada. «Dejó su BMW calle abajo, bajo el roble. Intentaba ser silenciosa, sigilosa. Cuando vio que se encendía mi luz de seguridad, cerró el capó de golpe y echó a correr. No caminó, Arthur. Corrió». El aire en el garaje de repente se sintió 10 grados más frío. El olor estéril a concreto y aceite se me pegaba en la garganta. Hoy, la lectura del testamento. Clara heredaría 40 millones de dólares del patrimonio de Leo, una fortuna que mi hijo había construido desde cero. Y yo era el albacea. Una ola de agua helada me inundó mientras las piezas encajaban en su lugar. Mi mente, la mente de un ingeniero de toda la vida, comenzó a considerar las aterradoras posibilidades. Podría haber cortado los conductos de freno, un simple corte que pasaría desapercibido hasta que yo estuviera acelerando por la autopista. Podría haber drenado el líquido de la dirección asistida, haciendo que el auto fuera imposible de controlar en un momento crítico. O quizás algo más sutil, un contaminante en el aceite diseñado para hacer que el motor se agarrotara y causar una falla catastrófica, cualquiera de las cuales parecería un accidente trágico e inevitable. Un anciano, una falla mecánica, una terrible coincidencia. Mi mano, aún aferrada a las llaves del coche, empezó a temblar. Miré al señor Davis, cuyo rostro reflejaba profunda preocupación. «Gracias», dije con voz ronca. «Gracias, señor Davis. Puede que me haya salvado la vida». Él simplemente asintió, cumpliendo con su deber. Mientras caminaba de vuelta a su casa, supe que no podía llamar a la policía. Todavía no. La sospecha de un vecino, incluso de un oficial retirado, no era suficiente. Clara lo negaría, lo llamaría viejo entrometido, y yo me quedaría con solo una acusación. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba un experto. Saqué mi teléfono y marqué un número que sabía de memoria. «Carter's Auto», respondió una voz familiar. «Ben, soy Arthur Jordan», dije, sin dejar lugar a bromas. «Te necesito en casa inmediatamente. Sospecho que han saboteado mi coche». Hubo un breve silencio al otro lado. Luego la voz de Ben, ahora desprovista de su habitual alegría,
volvió firme y profesional. «Estaré allí en 15 minutos, Arthur. No toques nada». Mientras esperaba, mi mente se desvió hacia el funeral de Leo. Recordé a Clara, vestida de negro, cuyos sollozos resonaban por la iglesia con una intensidad teatral. Se había aferrado a mi brazo. Sus lágrimas se sentían extrañamente frías contra mi piel. En aquel momento, lo descarté como una forma diferente de llorar. Ahora lo veía como lo que era, una actuación. Su dolor había sido un disfraz, sus lágrimas una ilusión cuidadosamente elaborada para ocultar la codicia que latía en el fondo. Unos minutos después, la furgoneta de Ben Carter llegó a mi entrada. Ben era un hombre en quien confiaba ciegamente, un maestro mecánico con un instinto para la maquinaria que rozaba lo psíquico. Al salir, su rostro, habitualmente amable, se tornó sombrío. Le expliqué lo que el señor Davis había visto, en voz baja y firme, mientras detallaba mis sospechas. Ben escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en la puerta cerrada del garaje. Cuando terminé, negó con la cabeza lentamente, dejando escapar un profundo suspiro. «El dinero lleva a la gente a hacer cosas terribles, Arthur», dijo, con la voz cargada por el peso de esa simple y terrible verdad. «Veamos qué ha hecho». Ben Carter trabajaba con una intensidad silenciosa y concentrada que siempre había admirado. Con solo presionar un botón, el elevador hidráulico cobró vida, elevando mi sedán en el aire con un zumbido suave y constante. Se deslizó debajo en su camilla, mientras su potente linterna proyectaba un haz nítido a través de la penumbra del tren de aterrizaje. Yo estaba cerca, con los brazos cruzados contra el pecho, el silencio en el garaje impregnado de un temor tácito. No tardó mucho. Una brusca inhalación de Ben fue el único sonido por un momento, seguido del chirrido metálico de la camilla al salir. Se incorporó, limpiándose una mano manchada de grasa en el mono. Su rostro era sombrío. «¿Alguien ha estado aquí?» «Sí», dijo, con una voz desprovista de calidez. Me hizo un gesto para que me acercara, apuntando con la linterna las finas y oscuras líneas de fluido que corrían cerca de la rueda delantera. «Mira, estos cortes en los conductos de freno son limpios, precisos». Me arrodillé, con mis rodillas envejecidas protestando, y miré el lugar. Tenía razón. Las incisiones eran perfectamente rectas, casi quirúrgicas. No eran lo suficientemente profundas como para causar una fuga inmediata en el suelo del garaje, pero sí lo suficientemente profundas como para reventar con la presión. El desgaste natural, una piedra que sale despedida de la carretera, que deja bordes deshilachados e irregulares, explicó Ben, con un gruñido de furia profesional. Estas se hicieron con una cuchilla de afeitar o un cortador de alambre. Están diseñadas para aguantar un rato, quizá unos pocos kilómetros de conducción suave por la ciudad. Pero al aplicar presión de verdad, como en una salida de la autopista, explotan. Pisas el pedal y se va directo al suelo. Nada. Se me heló la sangre. El camino a la oficina del abogado en el centro implicaba un tramo de 16 kilómetros de la interestatal. La autopista iba a 110 kilómetros por hora cuando fallaron los frenos. Me imaginé la escena con una claridad aterradora, la repentina y desgarradora sensación de impotencia, el chirrido de los neumáticos, el impacto catastrófico. Por si fuera poco, Ben encontró más. «Y esto», dijo, dirigiendo la linterna a otra parte del eje delantero. «Fue meticulosa, debo admitirlo. Aquí se aflojaron los extremos de la barra de dirección». Señaló una articulación crítica del mecanismo de dirección. «Al principio no lo notarías, pero la dirección se volvería cada vez más inestable a medida que fueras más rápido. Una ligera vibración, luego un bamboleo, y luego una pérdida total de control. Entre esto y los frenos, no habrías tenido ninguna posibilidad». El plan era aterradora y diabólicamente claro. No era solo un asesinato. Era un asesinato disfrazado de un trágico accidente, una falla mecánica que no dejaría a nadie enterado. Clara quería que me fuera, y quería que pareciera cosa del destino. Una rabia fría, clara y aguda como el cristal, acalló el miedo. No la dejaría ganar. No dejaría que manchara la memoria de mi hijo con su venenosa codicia. Me enderecé, con la decisión tomada. Saqué el teléfono y pedí un taxi. Luego me volví hacia Ben. «Ben, continúa con la inspección.
Necesito que lo documentes todo. Quiero fotografías de alta resolución de todos los daños, primeros planos de cada corte, de cada tornillo suelto. Anota la hora, la fecha, todo. Necesitamos una cadena de pruebas perfecta. Ben asintió con una expresión de seria comprensión. Me encargo, Arthur. Esto ya no es solo una reparación. Es la escena de un crimen. Te conseguiré lo que necesites para la policía. Cuando el taxi llegó unos minutos después, sentí una extraña transformación. Al sentarme en el asiento trasero, la lana oscura de mi traje ya no parecía un atuendo funerario. Parecía una armadura de batalla. El conductor me miró por el retrovisor. ¿A dónde va, señor? Le di la dirección del bufete de abogados del centro. Una reunión importante. Le dije con voz firme y firme. La más importante de mi vida. Mientras la ciudad se deslizaba ante mi ventana, pensé en Leo. Había construido un imperio de ciberseguridad de la nada. Una empresa dedicada a proteger a las personas, a crear orden en el caos del mundo digital. Tenía una mente brillante y compasiva. Sin embargo, Clara nunca había visto al hombre, solo el dinero. Veía su genio no como un regalo al mundo, sino como una bóveda que estaba decidida a abrir. Lo había cortejado, se había casado con él y ahora sospechaba, lo había aislado, todo mientras lo veía como poco más que un signo de dólar. Entonces, un recuerdo afloró, tan agudo y doloroso, que me dejó sin aliento. Era un mensaje de texto de Leo, enviado apenas unas semanas antes de su repentino y fatal infarto. Me preocupaba su nivel de estrés, y él intentó tranquilizarme. Pero su último mensaje fue diferente. Papá, si me pasa algo, ten cuidado con Clara. Creo que cometí un error. En aquel momento, lo descarté como estrés matrimonial, la paranoia pasajera que acompaña a una vida de alta presión. Le dije que descansara. Ahora, sus palabras eran como una mano espectral que salía de la tumba, una última advertencia desesperada. Él lo sabía. Mi hijo sabía que ella era peligrosa, y yo no lo había escuchado. El taxi se detuvo frente a un rascacielos de cristal y acero que se alzaba sobre el cielo del centro. Reynolds, Mitchell, and Associates. El nombre estaba grabado en letras discretas y elegantes junto a la imponente entrada. Este era un lugar construido sobre el poder y el dinero, el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desatarse. Pagué al conductor, subí a la acera de granito y crucé las puertas giratorias hacia un vestíbulo que parecía más un museo de arte moderno que un edificio de oficinas. El ascenso en ascensor al piso 47 fue silencioso y rápido. La suave campanilla que anunciaba mi llegada daba paso a una recepción diseñada para intimidar. Los suelos eran de mármol blanco pulido. Las paredes estaban adornadas con arte abstracto y el aire estaba impregnado de la quietud silenciosa y reverente que solo acompaña a la riqueza extrema. Y allí estaba ella, Clara, sentada en un lujoso sofá de cuero. Era la viva imagen de la viudez serena y afligida. Llevaba un vestido negro de diseñador a medida que probablemente costaba más que mi primer coche, y su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto. Hojeaba con naturalidad una revista de lujo satinada, con una pequeña sonrisa aburrida en los labios. Me detuve un momento, dejando que la imagen se grabara en mi memoria. Esta era la mujer que, apenas unas horas antes, se había arrastrado bajo mi coche en plena noche. Esta era la mujer que me había abandonado a su suerte en una autopista. Caminé hacia adelante, con mis zapatos de suela dura haciendo un ruido agudo y deliberado sobre el mármol. Levantó la cabeza de golpe al oír el ruido. Nuestras miradas se encontraron a través de la vasta y silenciosa habitación. La transformación fue instantánea y profunda. El color desapareció de su rostro, dejando su maquillaje perfectamente aplicado, como una máscara chillona sobre una piel pálida. La revista se le resbaló de las manos con manicura y cayó al suelo con un golpe sordo. Me detuve a pocos metros de ella, dejando que el silencio se alargara. «Hola, Clara», dije con voz tranquila, serena y más fría que el mármol bajo mis pies. «¿Te sorprende verme viva?» Su boca se abrió y se cerró varias veces, como un pez jadeando. «Arthur», balbuceó finalmente, con la voz entrecortada. Yo pensé que no vendrías. Estaba preocupada. La mentira era tan patética, tan transparente, que casi daba risa. ¿Preocupada?, repetí, acercándome un paso más. ¿En serio? ¿Por qué lo piensas?
¿Quizás por lo que hiciste junto a mi coche anoche? El pánico se reflejó en sus ojos. No sé de qué hablas, dijo, con una protesta demasiado rápida, demasiado estridente. Estuve en casa toda la noche. Negué con la cabeza lentamente. Mi vecino, el Sr. Davis, tiene el sueño muy ligero. Su luz de seguridad también es muy sensible. Lo vio todo, Clara. Te vio aparcar calle abajo. Te vio bajo el capó de mi coche durante 15 minutos. Su compostura empezó a resquebrajarse. La fachada cuidadosamente construida se desmoronó para revelar la cruda verdad que se escondía bajo ella. Se levantó, intentando recuperar algo de control. Es un anciano. Se equivoca. ¿De verdad? Insistí, bajando la voz hasta casi un susurro, obligándola a inclinarse. ¿O manipulaste mi coche por la misma razón que mataste a mi hijo? La acusación flotaba en el aire entre nosotros, pesada y tóxica. Por un instante, pareció realmente conmocionada. Luego, un destello de su antigua arrogancia regresó. Forzó una risa hueca. Arthur, no estás bien. El dolor te hace imaginar cosas. Estás delirando. Le sostuve la mirada, firme. ¿Puede el dolor hacer que los frenos se corten solos, Clara? ¿Puede aflojar las barras de dirección? Mi mecánico tiene un informe completo, con fotos. Eso fue todo. El último vestigio de su pretensión se desvaneció. Su rostro se contorsionó en una máscara de puro veneno. ¿Sabes cuál es tu problema, Arthur? Siseó, con la voz cargada de desprecio. Nunca aceptaste que Leo me eligiera. Siempre pensaste que no era lo suficientemente buena para tu querido hijo. No soportabas que me quisiera más que a ti. Dio un paso más cerca, con los ojos encendidos por un fuego triunfal. Pero nada de esto importa ahora, porque sí me quería. Y me lo dejó todo. 40 millones de dólares, Arthur. Hasta el último centavo. El abogado lo leerá, y tú lo oirás. No recibirás absolutamente nada. Sonrió, con una cruel y despiadada pincelada de lápiz labial rojo. De hecho, ya he dado la entrada para un ático con vistas al parque. Voy a seguir adelante. Deberías intentarlo alguna vez. En ese momento, se abrió una puerta de roble pulido y una secretaria con una calma impecable anunció: el señor Harrison lo recibirá. La oficina del socio principal era aún más opulenta que la recepción. Los ventanales, de suelo a techo, ofrecían una impresionante vista panorámica de la ciudad, digna de un rey. Una pared estaba llena de estanterías, llenas de tomos legales encuadernados en cuero, que evocaban décadas de precedentes y poder. El señor Harrison, un hombre de casi 60 años, con cabello canoso y una mirada penetrante como la de un abogado, estaba sentado tras un enorme escritorio de caoba. Me saludó con un gesto solemne y nos indicó que ocupáramos los 2 asientos frente a él. Me senté, con la espalda recta y las manos apoyadas en las rodillas. Clara, sin embargo, no se sentó. No. Se deslizó hacia el amplio ventanal, colocándose de espaldas al horizonte de la ciudad como si fuera su telón de fondo personal. Cruzó los brazos, con un aire petulante y posesivo. Este era su escenario, y estaba lista para su momento de triunfo, la confirmación definitiva de su victoria. Ya no era una viuda afligida, sino una reina a punto de reclamar su trono. El señor Harrison se aclaró la garganta. El sonido resonó levemente en la silenciosa habitación. Tomó un grueso documento encuadernado en azul. «Estamos aquí hoy para la lectura del testamento de Leo Jordan», comenzó con voz seca, formal y monótona. Este documento fue debidamente ejecutado, firmado y atestiguado en esta oficina el 1 de abril de este año, aproximadamente 2 semanas antes del lamentable fallecimiento del Sr. Jordan. Hizo una pausa, mirándome por encima de sus gafas primero a mí y luego a Clara. Leo fue muy específico en sus instrucciones. Quería asegurarse de que el bienestar de su padre estuviera protegido por encima de cualquier otra consideración. Una pequeña sonrisa triunfal se dibujó en los labios de Clara. Interpretó sus palabras exactamente como quería. Claro que Leo quería que cuidaran de su querido padre. Quizás me había dejado la casa familiar, una pensión cómoda. Lo vio como un gesto conmovedor, pero en última instancia insignificante, antes del evento principal, la transferencia de su fortuna de 40 millones de dólares a ella. Cambió de postura, una imagen de impaciente anticipación. Yo permanecí completamente inmóvil, con la mirada fija en el abogado. El señor Harrison se ajustó las gafas
y comenzó a leer el documento. Repasó la jerga legal habitual, las declaraciones formales y las cláusulas. Entonces llegó a la sección crucial, y en cuanto a la disposición de todo mi patrimonio, leyó con voz clara y firme, tanto inmuebles como personales, incluyendo acciones, bonos, propiedades y activos líquidos, por la presente dejo todo mi patrimonio, valorado en aproximadamente 40 millones de dólares. Hizo una pausa, y en esa fracción de segundo de silencio, la sonrisa de Clara se ensanchó, con un brillo de avaricia en sus ojos. A mi amado padre, Arthur Jordan. Las palabras impactaron la habitación como un golpe físico. El rostro de Clara palideció. La sonrisa petulante se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad absoluta. «¿Qué?», dijo con voz ahogada, con la palabra entrecortada. «No, eso es imposible. Léalo de nuevo». El señor Harrison simplemente la miró, impasible. «El documento es muy claro, señora Jordan. Toda la herencia queda legada a Arthur Jordan». Pero no había terminado. Metió la mano en un cajón de su escritorio y sacó un pequeño sobre cerrado. «Además», dijo, levantándolo, «Leo incluyó una adenda personal, que solo se abrirá en esta lectura. Está escrita a mano, y la certificó ante notario al mismo tiempo que el testamento». Abrió el sobre con cuidado con un abrecartas y desdobló una hoja de papel. Se aclaró la garganta de nuevo. «Está dirigido a ti, Arthur». Luego me leyó las últimas palabras de mi hijo. «Papá, si estás leyendo esto, significa que mis temores se hicieron realidad. Ten cuidado con Clara. Creo que podría intentar hacerte daño para reclamar la herencia, que cree que le pertenece por derecho. He modificado mi testamento para protegerte. No confíes en nadie. Te quiero». Leo lo sabía. Había visto a través de su fachada venenosa. Su mensaje de texto no había sido paranoia. Había sido un precursor, una prueba. Y cuando no vi el peligro, él dio el paso definitivo para protegerme desde el más allá. Una oleada de profundo amor y tristeza me invadió. Mi brillante y maravilloso hijo me había cuidado hasta el final. La revelación quebró a Clara. Un grito gutural escapó de su garganta, un sonido de rabia pura y sin adulterar. «¡Es falso!», chilló con la voz quebrada. «¡Es falso! Viejo, lo has falsificado». Se abalanzó sobre el escritorio, con sus uñas cuidadas buscando el testamento, con la intención de hacerlo trizas. El señor Harrison, con sorprendente rapidez, le arrebató el documento. «Son copias certificadas, señora Jordan», dijo con calma, mientras su mano ya presionaba un discreto botón en su teléfono de escritorio. «El original está en una bóveda de seguridad». En cuestión de segundos, 2 corpulentos guardias de seguridad entraron en la oficina. Clara seguía gritando. Un torrente de insultos y amenazas brotaba de sus labios. «¡Esto no ha terminado!», gritó, mientras los guardias la sujetaban firmemente por los brazos y la escoltaban hacia la salida. «Los demandaré. Conseguiré los mejores abogados. Los destruiré a todos». Su voz resonó por el pasillo de mármol hasta que finalmente se apagó al cerrarse las puertas del ascensor, dejando tras sí un silencio repentino y resonante. Los gritos furiosos de Clara apenas se habían apagado en el pasillo cuando mi teléfono empezó a vibrar en el bolsillo. Mientras el último eco de su rabia se disipaba en el silencio sepulcral del despacho, lo saqué y vi el nombre de Ben Carter en la pantalla. La historia aún no ha terminado, ni mucho menos. Si quieres ver cómo finalmente se hace justicia, dale a me gusta y comparte esta historia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Ayuda más de lo que crees. Respondí la llamada con voz firme. «Arthur, al habla». El señor Harrison asintió, indicando que esperaría. «Arthur, soy Ben», dijo con voz tensa y urgente. «He terminado el diagnóstico completo. Esto fue peor de lo que pensábamos. No fue un simple sabotaje amateur. Fue un intento de asesinato con una ejecución profesional». Continuó describiendo con precisión y detalles escalofriantes cómo los cortes en los conductos de freno estaban estratégicamente ubicados en los puntos de máxima tensión y cómo la manipulación de la dirección fue lo suficientemente sutil como para pasar desapercibida en una inspección superficial, pero catastrófica, a alta velocidad. «Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que hacía», concluyó. «Estoy en la oficina de mi abogado, Ben. Necesito todo lo que tengas». «Ya está en camino», respondió.
Un informe técnico completo, una docena de fotografías de alta resolución con fecha y hora, y mi declaración jurada. Y Arthur, cuando esto llegue a los tribunales, estaré allí. Seré tu testigo experto. La vamos a condenar a muerte. Al colgar, le conté la conversación al señor Harrison. Ya no era el lector impasible de un testamento. Era un tiburón que había olido sangre en el agua. Inmediatamente empezó a tomar notas en un bloc amarillo, con el bolígrafo recorriendo la página. «Esto es excelente», murmuró con una sombría satisfacción en el tono. «Un testigo experto creíble y pruebas físicas. Podemos usar esto para sustentar cargos penales por intento de asesinato. Esto va mucho más allá de un testamento impugnado». Miré por la ventana la ciudad que mi hijo había amado, con una fría y firme determinación solidificándose en mi pecho. Ella mató a mi hijo e intentó matarme a mí, dije con claridad, con la voz plana y sin emoción. Ahora paga por ambos crímenes. El testamento me había dado más que solo la fortuna de Leo. Me había dado los medios para obtener justicia para él. Mi primera llamada fue a un hombre llamado Frank Miller, un investigador privado con reputación de ser implacable y discreto. La segunda fue a la doctora Evelyn Reed, una toxicóloga forense de legendaria experiencia. Con todos los recursos de Leo a mi disposición, los puse a trabajar. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar a una velocidad asombrosa. En 48 horas, Frank Miller me llamó. Había investigado a fondo las finanzas de Clara. «Se está hundiendo, Arthur», dijo. «Más de $200.000 en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales de prestamistas sospechosos. Vivía a lo grande con un presupuesto limitado, esperando a que llegara su día de pago. Este es un motivo financiero claro y contundente». 2 días después, la doctora Reed presentó sus hallazgos preliminares. Había obtenido todos los historiales médicos de Leo de los meses previos a su muerte. La causa oficial fue un evento cardíaco repentino, explicó por teléfono, pero los síntomas que reportó a su médico previamente cuentan otra historia. Náuseas, confusión, calambres severos, fatiga. Los médicos lo atribuyeron al estrés y al agotamiento. Hizo una pausa para crear un efecto. Pero al observar la progresión, esta sintomatología es clásica. Sugiere fuertemente una intoxicación crónica por arsénico en dosis bajas. Imita una enfermedad natural, pero con el tiempo, somete al corazón a una tensión insoportable. Estoy 99% segura de que esto fue lo que lo mató. La prueba final e irrefutable provino de una fuente inesperada. Otra vecina, la señora Thompson, que vivía enfrente, me llamó. Se había enterado del alboroto por el señor Davis y mencionó que su nuevo sistema de seguridad graba todo en alta definición. Se ofreció a revisar las imágenes de la noche en cuestión. 1 hora después, me envió un video a mi correo electrónico. La grabación fue impactantemente nítida. Bajo la fría luz digital de una farola, mostraba el BMW blanco de Clara llegando y estacionándose calle abajo. La mostraba, envuelta en ropa oscura, saliendo del coche y moviéndose como una sombra hacia mi casa. La captó levantando la puerta del garaje lo justo para colarse, desapareciendo dentro durante 17 minutos y luego reapareciendo, corriendo de vuelta a su coche y alejándose a toda velocidad en la noche. Era innegable. Al final de la semana, menos de 7 días después de haber entrado en ese bufete, había construido un caso infalible. Tenía un motivo financiero claro. Tenía un perito médico listo para testificar sobre asesinato por envenenamiento. Tenía un perito automotriz y pruebas físicas de un atentado meticulosamente planeado contra mi vida. Y ahora, tenía pruebas de video nítidas que situaban al autor en la escena del crimen. La red estaba completa. Mientras estaba sentado en mi estudio, contemplando la montaña de pruebas sobre mi escritorio, mi teléfono vibró con un mensaje de texto del señor Harrison. Era breve y conciso. El fiscal quiere reunirse mañana por la mañana. Traigan todo. La reunión con la fiscal fue breve y decisiva. Con la montaña de pruebas que habíamos recopilado, no hubo duda. La fiscalía presentaría cargos, pero yo tenía una petición. Quería ser yo quien le entregara la citación. A la mañana siguiente, conduje mi coche de alquiler hasta la lujosa casa suburbana que Leo le había comprado, una propiedad que sin duda estaba a punto de vender. Caminé por el sendero de piedra y toqué el timbre. Lo abrió, vestida con una bata de seda y con una taza de café en la mano. Por un instante, pareció molesta,
como si yo fuera un repartidor que la perturbaba la mañana. Entonces lo reconoció y su rostro se ensombreció, palideciendo como en el despacho del abogado. Vio el sobre de aspecto oficial en mi mano y entrecerró los ojos. «¿Qué desea?», preguntó con voz tensa. Le tendí el sobre. «Esto es para usted», dije con tono monótono. «Es una citación judicial oficial. El fiscal la acusa del intento de asesinato de Arthur Jordan». Lo miró fijamente y luego me volvió a mirar, con un destello de incredulidad en los ojos. «¿Estás fanfarroneando?», se burló, aunque le temblaba un poco la mano al coger el sobre. «No puedes probar nada». Me mantuve firme en su puerta de mármol, un lugar que mi hijo compró con su propio esfuerzo. «¿No puedo?», pregunté en voz baja. «Tenemos las imágenes de seguridad de alta definición de la cámara de la señora Thompson, que te muestran en mi coche. Tenemos el análisis experto de Ben Carter sobre el sabotaje y está dispuesto a testificar. Tenemos el informe toxicológico del Dr. Reed sobre el historial médico de Leo, que apunta directamente a un envenenamiento por arsénico. Tenemos el análisis a fondo de Frank Miller de tu deuda de $200.000, estableciendo un motivo muy claro. Con cada prueba que enumeraba, su compostura se desmoronaba aún más. La máscara de arrogancia se desvaneció, revelando al animal desesperado y acorralado que se escondía debajo. Su rostro se contorsionó en un gruñido de puro odio. «Lucharé contra esto», gritó, y su voz resonó en el tranquilo y adinerado barrio. «Contrataré a los mejores abogados. Te destruiré en el juicio». Negué con la cabeza. «Ya te destruiste a ti misma, Clara. Esto lo hace oficial». Me giré para irme, pero me detuve y la miré. Sabes, Leo lo sabía. Su último mensaje fue una advertencia. Me dijo que tuviera cuidado contigo. Sus últimos vestigios de bravuconería se hicieron añicos. Me miró boquiabierta y me cerró la puerta en las narices. El juicio fue una formalidad. Ante la abrumadora e irrefutable evidencia, sus abogados, de alto precio, no pudieron hacer más que adoptar una postura. 3 semanas después, estábamos en la sala para el veredicto final. Clara, ahora vestida con un traje de pantalón gris, parecía vacía. La jueza Eleanor Vance, conocida por su agudo intelecto y su semblante sensato, leyó la sentencia con voz clara e inquebrantable. Por el cargo de intento de asesinato, este tribunal la condena a usted, Clara Jordan, a 15 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional. Afuera del juzgado, me rodeaba una multitud de reporteros que me gritaban preguntas. Levanté la mano para pedir silencio. «Hoy se ha hecho justicia», dije, y mi voz se oía por encima de los clics de las cámaras. Mi hijo, Leo Jordan, era un hombre brillante y bondadoso que nos arrebataron de este mundo demasiado pronto. Con este veredicto, por fin puede descansar en paz. 6 meses después, me encontraba en un escenario diferente. La herencia, el dinero por el que Clara había matado, era ahora la semilla de algo nuevo. En una sala iluminada, llena de científicos, médicos y filántropos, lancé oficialmente la Fundación para la Investigación del Cáncer Leo Jordan. La doctora Angela Price, la brillante oncóloga que había elegido para dirigir la fundación, estaba a mi lado en el podio. «Leo Jordan dedicó su vida a proteger a otros a través de la tecnología», anunció al público. «Es un honor para nosotros continuar esa misión. La donación fundacional de Arthur Jordan de $40 millones financiará investigaciones innovadoras durante décadas, dando esperanza a millones de personas y convirtiendo un legado de tragedia personal en una fuerza global de sanación». 1 año después de la sentencia de Clara, visité la tumba de Leo. El cementerio estaba tranquilo, el aire otoñal era fresco y limpio. Dejé un ramo de sus flores favoritas sobre la fría piedra de granito. «Hola, hijo», dije en voz baja, con la mano apoyada en su nombre. «Cumplí mi promesa. La mujer que te hizo daño está pagando por sus crímenes y nunca volverá a hacerle daño a nadie. ¿Y la fortuna que codiciaba? Está haciendo el bien en el mundo, más bien del que jamás pudo imaginar. Tu nombre ahora está en laboratorios y becas de investigación. Tu legado no es de traición, sino de esperanza. Está ayudando a otros a luchar la batalla que tú no pudiste ganar». De la tragedia más profunda, se había forjado un nuevo propósito. De una pérdida inconmensurable, había nacido una nueva esperanza. La codicia venenosa de Clara se había transformado, al final,
en un antídoto, una poderosa fuerza de sanación en un mundo que mi hijo se había esforzado tanto por proteger.